Listo. Muy bien, bueno. Comenzamos entonces la clase de la semana 4, en donde vamos a empezar a ver, cambiamos de evangelios que veníamos viendo y empezamos a ver cartas paulinas. En esta clase, lo que vamos, bueno, en clase o encuentro, como le queramos llamar, vamos a tener una primer parte en la que yo me anoté un par de preguntas o comentarios que vi en los foros, que me parecieron interesantes. Digo, son todos interesantes, obviamente, ¿no? Algunos como para responder ahí, por las dudas que alguien quiera, digo, por las dudas que a alguien les sirva esa respuesta para después seguir respondiendo, pero hay otros que me parecen un poquito trabajarlos o compartirlos aquí en el encuentro. Así que en la primera parte trabajaremos esto y una media hora, digamos, y si a ustedes les quedó alguna duda también, que ustedes digan, bueno, no, yo escribí esto, pero me gustaría conversarlo, bueno, también este es el momento. ¿Sí? Y la segunda parte, tomaremos una media hora también como para visualizar en qué nos metemos con las cartas paulinas. ¿eh? Ese más o menos es el proyecto. Hola Graciela, está saludando ahí, que está llegando. Bien, entonces, las dos preguntas, comentarios, yo lo voy a copiar todo así. Yo siempre digo, no sé quién lo puso, no es la idea mencionar nombres ni nada de eso, pero bueno, un poquito. Ahí aparece entonces el texto, ¿sí? Decía, solo me gustaría poder comprender y capaz que eso se logre con el tiempo, cómo los aportes de distintas experiencias con las escrituras dan cuenta de la influencia territorial. Esto de la influencia territorial apareció en este eh, foro y apareció en otro, por lo menos otro más. Por ejemplo, la influencia siria en este evangelio, estamos hablando del evangelio de Juan. Y me llama la atención esta cuestión con los judíos y el relato de la enemistad con Jesús, o lo que se percibe como enemistad más marcada en este evangelio. Es inimaginable cómo se podría explicar a la gente que cree que la Biblia fue escrita a puño y letra por Dios, que es una construcción y que aún se están encontrando y analizando documentos. En esto hay como 5 temas por lo menos, ¿no? Pero yo quisiera arrancar con el tema territorial, porque yo lo mencioné y porque aparece, ¿no? Y es preguntarnos, porque yo les decía, una cosa son los judaísmos del norte, que podríamos decir de Israel, como así se lo llamaba a la parte norte, ¿sí? Y otra cosa era el judaísmo de Judá, ¿no? Que es Jerusalén, básicamente, y estos dos judaísmos siempre estuvieron bastante o muy enemistados, ¿no? Si al judaísmo del norte le agregamos Samaria, también ahí tenemos otra enemistad. Y esto es lo que yo quería marcar con lo territorial. Lo territorial no solamente es un territorio, siempre tiene una cantidad de símbolos, de teologías muy grande. Por eso no es lo mismo pensar que el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ¿no? Para tomar un ejemplo, se escribió en Roma o se escribió más para el lado de Siria, por ahí. No es lo mismo. ¿Sí? Y no es lo mismo, no solamente para el contexto de producción, que es el contexto de producción, el momento en que surge un texto bíblico, y tampoco es igual para el contexto de, ahí hay uno que por ahí sería, Gustavo está haciendo un sonido que suena, después va a salir, ahí va, bien, gracias. El contexto de interpretación o de apropiación de un texto. Entonces, para alguna línea
Actualmente es importante que el Evangelio haya salido de Roma. Para otras líneas es importante y remarcan y refuerzan que haya salido de Siria. Esto en lo territorial, ¿no? Lo territorial también tiene que ver con las esperanzas mesiánicas que había. ¿Sí? Judá construyó sus esperanzas mesiánicas. Por ejemplo, el hijo de David. El hijo de David era una esperanza exclusiva de Judá, que no era para nada bien vista ni esperada por los judaísmos territoriales del norte. Por eso Marcos, el Evangelio de Marcos, Jesús pregunta, ¿por qué dicen que el Mesías tiene que ser hijo de David? Si el Mesías está encima del hijo de David. ¿Qué está discutiendo ahí Jesús? Que es del norte. Está discutiendo con los del sur. Entonces, hay una cuestión territorial. Ni hablar en el Evangelio de Juan, que es un evangelio nacido en Samaria. ¿Sí? Después se va corriendo, y cuando se corre va enganchando, si se quiere, o digamos, adhiriéndose otras teologías territoriales. ¿Sí? Una cosa es ven el relato de la mujer samaritana, muy vivencial, ¿sí? Muy narrativo, muy de discutir tradiciones territoriales. La mujer samaritana dice, nosotros creemos que el Mesías tal cosa, y Jesús le responde desde otro lado, ¿sí? Y otra cosa es cuando ese evangelio empieza a correrse territorialmente y llega a Grecia, a Asia Menor, ¿sí? Y aparece Juan 1. En el principio era el Logos, ¿sí? Y este Logos como un discurso más filosófico parecido a lo griego. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver que lo territorial tenía que ver con algunas teologías, ¿sí? Lógicamente, dentro de Judá también había conflictos, porque había quienes esperaban al hijo de David como un rey, guerrero, etc. Y había otros que lo esperaban como un sanador, ¿sí? El ciego, cuando lo ve a Jesús, dice, hijo de David, ten compasión de mí. No está esperando un hijo de David guerrero, sino alguien que lo sane. La mujer cananea le dice, hijo de David, ten compasión de mi hija, curala. Entonces, hasta también la idea de hijo de David en Judá tenía diversidades. Bien, eso en cuanto a lo territorial. Y a ver, María Luz dice, llama la atención las diferencias y luchas territoriales en un lugar geográfico relativamente pequeño, tal cual, sí, sin dudas, pero se entiende por las dificultades de comunicación intratable. Exactamente. No estoy agregando lo territorial de las diásporas. Otro mundo. Diáspora de Babilonia, diáspora de Roma, diáspora de Egipto, diáspora de Asia Menor, otros mundos, otras formas también de acceder al texto bíblico. Alejandro, el tema es que es pequeño es pequeño para nosotros, no te olvides que la mayor parte de los traslados se hacían a pie. Claro, bueno, sí, indudablemente. Sí, está bien. Sí. También se explica quizás por la persecución a que estaban sometidos que dificultaba la reunión de los distintos grupos. Acá voy a hacer un parate. Todavía no hay persecución. ¿Sí? Con los evangelios empieza siquiera a haber algún tipo de persecución a los judaísmos, porque son los que le declararon la guerra al Imperio Romano. Año 70, 60, 70.
¿sí? Pero lo que son las persecuciones, como las conocemos nosotros, vienen después. ¿Mm? Pero ahí en la guerra ya había persecuciones a los cristianos. En la guerra no había cristianos. Esto es algo que yo insisto mucho. La idea de cristiano aparece en nuestra Biblia en dos textos muy tardíos. El libro de Hechos, año 100, y Primera de Pedro, 90-100. ¿Por qué? Por ejemplo, los evangelios no tienen ni conocen la palabra cristiano. O cristiano o cristianismo, no lo conocen. Son judaísmos, son discusiones dentro del judaísmo. ¿Sí? Que, digamos, dijeron, este era el Mesías. Esto es lo que esperábamos. ¿Mm? El libro de Hechos relata una expulsión de Aquila y Priscila de Roma, ¿sí? Que los expulsan por ser judíos. ¿Sí? No sabemos bien qué tipo de expulsión o persecución habrá sido esa, ¿no? Pero las persecuciones, digamos, que de hecho cuando el Imperio Romano en el 60-70 barre, destruye totalmente Jerusalén, ¿sí? El judaísmo era una religión permitida, una religión lícita que se llamaba. Y ahí entra en un terreno escabroso en la legitimidad de esa religión dentro del sistema imperial romano. ¿Qué hace el judaísmo? Sostiene su legitimidad diciendo, bueno, el judaísmo va a hacer esto. El fariseísmo, solamente. Todos los demás judaísmos los desconocemos. Quien quiera ser judío a partir de ahora, 60, 70, tiene que seguir este canon, tiene que seguir estas doctrinas, tiene que seguir esta línea farisea. A partir de ahí, todos los demás judaísmos dicen, si ustedes son judíos, ¿nosotros qué somos? Si ustedes dicen que para ser judío no hay que reconocer que el Mesías ya llegó, nosotros quedamos afuera. Todos los grupos judíos que habían, digamos, declarado que Jesús era el Mesías, quedaban afuera. Y quedaban en una situación muy débil, porque ya no eran judíos, religión lícita, y quedaban en una situación, digamos, sin resguardo jurídico, etc. Es un momento ahí, pero todavía no hay persecuciones, porque todavía no existe el cristianismo como una entidad, ¿sí?, a perseguir, si se quiere. Hay alguna carta de un tal Plinio por algún lado que dice, estos que andan diciendo que Cristo, ¿qué hacemos? Digamos, mételo en la cárcel, pero no podemos llamar a eso persecución. En nuestra idea de un imperio que decide organizarse para perseguir determinado movimiento. Eso es una construcción muy nuestra, totalmente anacrónica. Entonces, esto, bueno, María Luz, claro, vos ponés la persecución, por esto, no, la razón de las diferencias tienen que ver de historias del pueblo de Israel, ¿sí? Y de eso por ahí es Antiguo Testamento, ¿no? Pero cuando llevan en cautiverio la parte norte, porque la parte sur se aprovecha de eso, ¿sí? Le ayuda al imperio asirio, fíjense qué lindo, y esto viene de mucho, muy lejos, ¿no? Los del sur ayudan al imperio asirio para que invadan el imperio, sus mismos hermanos judíos del norte, entonces, chao, se lo llevan. Después vienen 2 ataques más de los babilonios hacia el sur. Primer exilio, segundo exilio. Entonces hay varios ataques de imperios. Pero ya viene esa división, viene con una historia, ¿no? Y Graciela, hola, profe. En relación a lo que estás diciendo, me surgieron dudas al leer los autores anteriores, especialmente Pablo Richard, que me encantó. Detrás de los escritos bíblicos hay afirmaciones teológicas para darle fuerza al mensaje.
La iglesia sería, como para ubicarlo en el tiempo, camino a la Edad Media, o estoy muy desfasada en la cronología. En los escritos bíblicos hay afirmaciones teológicas. Sí, claro, indudablemente. Pensando en los evangelios, Sí. todavía estamos en la primera parte. Sí. El género literario evangelio, no me acuerdo si yo lo dije o no, pero no es un género literario histórico tal y como nosotros lo comprendemos en la época moderna. En la época moderna, para nosotros, la historia se hace a ¿qué es la historia? La sucesión ordenada de eventos que realmente sucedieron en ese orden, ¿sí? Y el objetivo de la historia es descubrir cómo realmente sucedieron esos eventos. Por lo tanto, es verdad un relato histórico, según nuestra idea moderna, si esos eventos reflejan lo que sucedió ordenadamente en un tiempo anterior. Los evangelios están lejos de eso. Lejos. Ustedes fíjense cómo termina el Evangelio de Juan. El primer final, ¿no? Ustedes ya leyeron que Juan termina 2 veces, ¿no? Que tiene el capítulo 21 agregado. El final del capítulo 20, ¿cómo va a terminar? Va a decir, Jesús hizo muchas otras cosas. Las que están escritas acá es para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Y eso es el resumen del género literario evangelio. ¿Cuál es la intención? Bueno, que hayan narraciones, relatos, memorias que ayuden a las comunidades a creer y en esa creencia tengan vida eterna. Pero ¿qué nos está diciendo el autor? Yo seleccioné. ¿Cuál es el criterio de selección? ¿Que haya sucedido verdaderamente y en ese orden? Para nada. ¿Sí? Que sean memorias que nos ayuden a acrecentar la fe y en esa fe la vida eterna. Un historiador de esta época no va a hacer eso. ¿Sí? No va a tener ese criterio para escribir historia. Tiene otros criterios, porque son diferentes géneros literarios. Graciela, sí. En eso me clarificás un montón, Pablo, y a la vez, en un momento leí, y lástima que no lo registré para darte un argumento, que había como discusiones o puestas en común entre distintas herejías que estaban dando vuelta a la hora de la construcción de los evangelios, teniendo en cuenta que se escriben a partir del acontecimiento pascual. Entonces mi pregunta iba en relación a eso, si nosotros vamos a, o sea, si sirve, si tiene algún sentido, identificar esas discusiones, que yo lo planteaba porque no sé cómo, si fuesen maneras teológicas de ver a Jesús, y si eso como se está entretejiendo, y yo no tengo herramientas para ver eso, y me intuyo que hay algo ahí, pero no sé, y no sé si me termino de explicar. Sí, bueno, lo lindo es que estás iniciando un camino en una licenciatura en la cual vas a intentar responder estas preguntas, ¿no? Pero digamos, metodológicamente, la metodología que utilizamos es metodología que tiene su fundación en una forma de creer, ¿no? No la elegimos porque sí, hay un escrito bíblico y ese escrito bíblico surge en determinado contexto social. Ese contexto social es parte del texto bíblico. ¿Sí? Ese contexto social generalmente nos muestra tensiones. ¿Sí? Tenemos que buscar las tensiones para ver cómo se resolvieron o no, porque hay textos bíblicos que, digamos, uno lee Gálatas y la tensión no se resolvió entre Pedro y Pablo, ¿cierto? Hechos nos muestra que Bernabé en un momento se va para allá y Pablo se va para allá y no se resolvió, ¿no? Entonces hay tensiones que se resuelven y hay otras que no, pero queremos recordarnos que el texto bíblico
surge por determinada situación social. Y esto me engancho con la otra parte de la otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas teologías que proponen que el texto fue escrito de puño y letra por Dios? Bueno, no estamos en esa línea porque entendemos que esa línea es muy difícil de sostener, por un lado, y por el otro lado, porque eclesiológicamente funda un tipo de iglesia total y absolutamente autoritaria. ¿Por qué? Porque si quien lee el texto bíblico está leyendo lo que escribió directamente Dios de puño y letra, es una persona que tiene una autoridad por sobre todos los demás tremendamente grande. Porque está leyendo lo que dijo Dios. Sería Moisés trayendo las tablas, ¿no? Diciéndole a la gente lo que dijo Dios, porque todo el pueblo, dice, no podía acceder porque no podía mirar a Dios. Como nuestro enfoque y nuestra metodología tiene otra teología y otra eclesiología, ¿sí? Nosotros decimos, hay testimonios de pueblo de Dios que algunos creían esto, otros creían otra cosa, se parece mucho a lo nuestro, y cuando nosotros leemos o nosotras leemos el texto, no nos creemos que estamos leyendo la palabra de Dios, que nos da autoridad por sobre otros. Estamos leyendo la palabra de hermanos y hermanas que vinieron antes que nosotros y que nos pueden dar una enseñanza, ¿sí?, de cómo vivieron la fe en aquel tiempo. Se transforman en testimonio para nuestra vida eclesial, pastoral y lo que quieran. ¿Sí? Fíjense cómo la fe establece diferentes metodologías de abordaje del texto, ¿no? de meterse en el texto. Digo, no es inocente que alguien nos venga a decir esto está escrito directamente por Dios y alguien nos venga a decir esto es una producción de grupos, ¿sí?, que veían. No es inocente ninguna de las dos. Detrás de cada una hay una teología, detrás de cada una hay una forma de entender la iglesia, hay una forma de seguirlo a Jesús y de relacionarse con el prójimo. No es simplemente dos teologías en el aire, ¿no es cierto? Bien. Y bien, bárbaro, Graciela. Y Fernando preguntaba si la palabra eclesia que aparece solamente en Mateo, ¿qué se puede decir al respecto? Fernando, ¿me aguantás esa pregunta hasta la segunda mitad? Porque lo arranco con los textos paulinos. Si me la llevo a olvidar, me lo volvés a escribir. Ningún problema, te espero. Pero me spoileaste, digamos, la segunda parte. Bien, gracias. Y el otro texto que había encontrado como para conversar, lo copio también, esperen que me perdí en mi computadora. Permiso un rato, profesor. Sé que usted ¿Cómo? está hablando de eso. Hay denominaciones, no voy a mencionar, pero que dicen que la palabra de Dios es inspirada Sí, y salida del soplo de Dios, que Dios sí. la escribió. Uh-huh. Y, ¿qué usted piensa de eso? Porque por lo que yo leí, el tema de las perícopas, cómo se escribieron los evangelios, que son testimonios, etcétera, no condice eso. No, claro que no. Algunos se toman de 2 Timoteo con esto, ¿no? De la palabra, toda escritura es inspirada por Dios. Nos vamos a meter en... Pero ahí el texto, la palabra griega es theoneumas, que es la misma palabra que se utiliza en la Biblia griega cuando Dios inspira el espíritu insufla, inspira, sopla el espíritu en Adán. Por lo cual uno podría decir, toda escritura es inspirada por Dios, no revelada, sino acompañada en ese soplo para leerla. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado,
Cuando 2 Timoteo nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, el mismo 2 Timoteo menciona a Janés y a Jambres, que era un apócrifo. ¿Sí? Por ahí preguntaron también qué significa la... bueno, creo que es una de las cosas que está acá. Lo otro que había puesto ahí, que es un apócrifo. Es decir, algo que no nos quedó en el canon. Entonces, si 2 Timoteo está diciendo toda escritura es inspirada por Dios, primero, ¿qué idea de escritura tiene 2 Timoteo? Porque no podemos decir que 2 Timoteo tiene la idea de escritura del Nuevo Testamento que tenemos nosotros. Eso sería anacrónico. Cuando 2 Timoteo dice toda escritura es inspirada por Dios, escritura en ese momento, ¿qué es? ¿Mm? ¿Qué es? Abarca Lo anterior es la Biblia hebrea. Bueno, entonces el Nuevo Testamento, que todavía no existía, no entra en la categoría de escritura. ¿Mm? Entonces, ya sea por la palabra, que es insuflar, inspirar, ¿sí? No revelar, o por la idea de escritura que tenía 2 Timoteo, que por ejemplo incorporaba un libro que menciona a Janés y Jambres, que era un apócrifo, ¿no? Y que 2 Timoteo lo considera parte de los libros que hay que leer, ¿sí? Ya ahí estamos diciendo, la idea de escritura, la idea de insuflas, de inspiración, ¿sí? Son diferentes. Y lo otro es lo que dijimos recién, ¿no es cierto, Fernando? Lo que estuvimos diciendo, que idea de iglesia, de liderazgo hay en uno, idea de iglesia, de liderazgo, de seguimiento hay en otro, ¿no? Eso también hay que verlo. Bueno, y lo otro que bueno, había encontrado ahí en los textos es esto de los evangelios apócrifos, o de los textos no canónicos. En realidad, la denominación apócrifos, deuterocanónicos, es según lo diga un católico, es según lo diga un protestante. A mí me gusta decirle, porque apócrifo significa oculto, ¿no? Algo apócrifo es algo oculto, ¿sí? En realidad a mí me gusta decirle no canónicos. Me parece como más, ¿cómo decirlo?, neutral, ¿no? Porque apócrifo ya tiene una connotación negativa, deuterocanónico también tiene una connotación, es la segunda ley, no es la primera, es la segunda. A mí me gusta hablar de los no canónicos. Algunos le dicen los paratestamentarios, ¿no? O sea, que están al lado o juntamente con los testamentos. Desde hace un tiempo largo se empezó a ver que toda esa literatura, algunos le dicen intertestamentaria, no es una buena denominación, tampoco, porque supone que hay Primer Testamento, Segundo Testamento, y solamente se estudian los que están en el medio. Y en realidad se estudian los que están también en la época de Jesús. ¿Sí? Toda esa literatura nos ayuda a ver el medio social y literario en el que están nuestros libros canónicos. ¿Sí? Es decir, son una herramienta más para poder leer nuestros libros canónicos. ¿Por qué no quedaron en el canon? ¿Por qué no lo consideramos dentro del Nuevo Testamento? Bueno, claro, porque hubo concilios, porque hubo conflictos de intereses regionales, de poder y todo, que dejaron afuera a unos y adentro a otros. Acuérdense lo que les conté, el primer canon más fuerte, más grande, más extendido lo armó Marción, ¿se acuerdan? ¿No? Don Marción que dijo, acá se lee Lucas, Hechos, las cartas paulinas y se acabó. Afuera el Antiguo Testamento, afuera Mateo, Marco, Juan, porque tenían como un tufillo a judaísmo. Entonces, ese fue el primer canon. Ante eso hubo una reacción.
lógicamente, que sería el canon que nos quedó a nosotros. Pero por otro lado, en diferentes regiones había como listados, ¿no? Orígenes va a ser una lista de cuáles son los libros mejores, los buenos, los no. Atanasio va a ser otra lista, que son padres apostólicos, digamos. Aparecieron varias listas, ¿no es cierto?, que aparecían como sugiriendo qué libros leer, pero eran sugerencias. Por el siglo IV es cuando se cierra esto, ¿sí? Y es lo que nos queda. Reconocemos en esa selección, ¿sí?, una historia, ¿sí?, que lamentablemente dejó afuera algunos escritos que estaría bueno, ¿no? La Didache, por ejemplo, es un escrito interesante, hubiera sido lindo que quede adentro, pero también reconocemos que dejó adentro algunos que era difícil sostenerlos. Por ejemplo, el Evangelio según Juan. Y ahí Severino Croato tiene una cuestión que habla de el cierre y la apertura, ¿sí?, de textos y del canon. Él siempre va a decir que un texto se cierra. Cuando yo escribo un texto, los cierro porque tengo que elegir una palabra, ¿no? Quiero decir, Jesús fue a Galilea. Si tengo que poner eso, tengo que elegir poner Jesús fue a Galilea y no poner Jesús y los discípulos fueron a Galilea, Jesús fue cansado a Galilea, Jesús después de un trabajo pasó por Samaria y después llegó a Galilea. O sea, tengo que hacer un cierre de 1000 posibilidades. Eso es un cierre. Con la interpretación, ese texto se vuelve a abrir. La interpretación es un nuevo cierre. Yo vuelvo a cerrar y digo, esto significa que Jesús fue a sanar a Galilea. Cierro. Hago un nuevo texto que es una interpretación y lo cierro. Pero alguien puede venir después y volverlo a abrir. ¿Sí? Eso lo hace Jesús. Ustedes escucharon que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Cerrado, texto cerrado. Pero yo les digo, lo vuelve a abrir. Lo vuelve a aplicar a una situación nueva. ¿Sí? Nosotros hoy, digamos, lo vuelve a abrir. Mateo lo cierra. Trac. Esto dijo Jesús. Debe haber dicho muchas otras cosas. Lo cierra. Queda escrito. No hay opción. Nosotros hoy lo volvemos a abrir. ¿Por qué? Porque sirve para nuestra vida. ¿Sí? Y damos una explicación. No sé, hacemos un sermón, hacemos algo, un escrito. Lo cerramos. Bueno, alguien puede volver sobre ese escrito y abrirlo nuevamente. ¿Sí? Acá es donde damos gracias a Dios por esta capacidad, ¿sí?, de que algo no quede cerrado. Jesús dijo, no vengo a cambiar ni una jota ni una tilde, no vengo a tocar nada, pero sí abría los textos. Lo mismo sucede con el canon. El canon se cerró, listo. Hasta acá son los libros que aceptamos dentro de este movimiento, de esta tradición que ahora sí llamamos cristiana. Ahora, el canon lo volvemos a abrir. ¿Sí? Con este doble juego, no volvemos a meter libros, porque si no tendríamos que volver a hacer una gran reunión, concilio, para decir qué libros metemos y qué libros no. ¿Sí? Entonces mantenemos esta tensión entre canon, algo cerrado, digamos que nos une, que nos unifica, etc. Y esta apertura de decir, bueno, hubo otros libros que podemos usar para interpretar. ¿Sí? Esto es un poquito... Ahora, perdón, Pablo, entonces, sí. A ver, el tema es así. Cuando yo era más joven, como decía China Zorrilla, los evangelios o los libros apócrifos
eran prohibidos. O sea, de hecho, digamos, a ver, yo siempre hago una aclaración. Muchas de las cosas que hablamos nosotros es porque provenimos en nuestro país de o nuestro inclusive subcontinente de una tradición católica, o sea, con todos sus errores y aciertos. No quiero filosofar con respecto al tema, pero qué sé yo, cuando yo hacía catequesis, los evangelios apócrifos los mencionaban así, todo bajito. Y yo veo, por eso un poco la pregunta, yo veo que vamos evolucionando, pero siempre tenemos esa connotación negativa, ¿no es cierto? Vos decías recién, se le puede decir paratestamentario, yo te daría una interpretación jurídica, te diría, bueno, esto no es fuente del derecho, pero sí es una fuente auxiliar, ¿no es cierto? Pero, digamos, siempre en nuestras cabecitas, cabezas eso un poco cerradas, textos tan ricos como el de Tomás, ¿no es cierto? Los dejamos afuera y nos callamos. O sea, esta explicación que diste, o sea, lo que estamos haciendo, digo, es como una pregunta, es abrir el canon de una manera, digamos, por izquierda, abrirlo por abajo para meter, en cierta manera, todas estas fuentes auxiliares, si querés llamarla, que nos ayudan a comprender un poco mejor lo que son los evangelios o el Nuevo Testamento. Digo, ¿estaría por ese lado la cosa? Sí, sí, sí. Igualmente nosotros digamos, yo lo menciono, pero no vamos a tomarnos el tiempo, sería muy lindo que haya una materia, textos paratestamentarios, pero se nos extendería la licenciatura un poquito. Yo solamente les siembro la inquietud, nada más y nada menos. Pero sí, es una herramienta. Como es una herramienta, trabajar con textos que hablan del contexto. Como es una herramienta la arqueología. Como es una herramienta el Enuma Elish, me corría el Antiguo Testamento, el Enuma Elish, ¿no? El relato del diluvio babilónico, para interpretar el relato del diluvio de la tradición hebrea. Es decir, son herramientas porque sabemos que estuvieron conviviendo en ese tiempo. Ahora, ¿por qué mantenemos el canon? Porque somos una comunidad que estuvo reunida alrededor de eso por siglos. ¿Sí? Y no queremos patear ese tablero, porque ese tablero unió a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros antecesores, aquí y allá. Entonces, eso sigue siendo nuestro. Wesley decía que él era un hombre de un solo libro, ¿no? Mentira. Porque se leyó todo, leyó y cita de aquí y cita de allá. Pero ¿qué era hombre de un solo libro? Que seguía siendo de esa tradición, ¿sí? Que venía hace mucho tiempo con ese canon, que había armado iglesia, que había concurrido a que había ido a misión, lo que fuera, ¿no? Pero tenemos la apertura, pero porque lo vemos en el mismo texto bíblico esto, ¿sí? O sea, el mismo texto bíblico cita otros textos que no están en el canon. Profe, a mí me gustó mucho lo que planteó Alejandro como, como una herramienta, como vos estás diciendo, así que nosotros tranquilamente podremos más adelante o en el momento en que estemos capacitados citar un texto apócrifo con la autoridad que tiene como texto apócrifo, porque solamente por no haber estado dentro del canon, y no significa, por eso me gustó que lo trajera demonizarlo ni nada por el estilo, como una ciencia auxiliar con dentro de ese mote. Exactamente, Bien, exactamente. bien, Una bien. ciencia auxiliar, sí, sí, Listo, gracias. definitivamente. Es parte del contexto. Si queremos podemos legarlo, pero estuvo ahí. Entonces, y eso les digo que les agrega riqueza, una riqueza enorme, ¿sí? Para interpretar nuestro canon, ¿no? Pero bueno,
no vamos a ir por ahí porque nos va a faltar el tiempo, ¿no? Nos vamos a conformar con ver algo del canon. Entonces es importante estudiar griego y sí, bueno, claro, indudablemente. Pero bueno, algo veremos, más adelante veremos algo, sin duda. Ahora, Siempre pero una yo te digo una traducción. cosa, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me sirve de justo lo que decía en cierta manera Graciela, es tener otra interpretación, o mejor dicho, un complemento de lo que dicen los evangelios canónicos. Porque, por ejemplo, todo el relato de la infancia de Jesús, o todo el relato de los hermanos de Jesús, que siempre fueron demonizados, o sea, yo no me los voy a poner a discutir con compañeros míos que son muy ritualistas, muy dogmáticos, ¿no es cierto? Y que dicen, no, la Virgen es virgen, no tuvo más hijos y punto. No, no me voy a poner a discutir con ellos, pero a mí sí me sirve, siempre digo, tener un poco más, o sea, porque yo creo que cuando éramos chicos, que es obvio, a Jesús lo tenemos allá arriba, a Dios todavía más. Y a medida que uno va avanzando, se da cuenta que, pese a que era Dios, era un hombre de carne y hueso como nosotros, que lo retaban los padres. Pero bueno, por eso un poco tal vez todo ese descubrimiento que yo tuve de más grande de los llamados evangelios apócrifos, ¿no? O sea, y bueno, y quieren hablar de Enoch, pero ya ese es otro tema. Pero bueno, un poco mi razonamiento es ese, ¿no? No para discutir, sino simplemente para decir, bueno, esto a mí como ser humano, como cristiano, me sirve, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Bien, cerramos por acá la parte de las preguntas sobre la clase semana 3. ¿No? Siempre les miento, digo que voy a hacer media hora y bueno, eso es un canon que nunca logro cerrar. A ver, ¿qué comenzamos en este momento, en esta semana 4? Comenzamos lo que llamamos las cartas paulinas, ¿no? O la literatura paulina. Y acá yo quisiera hacer lo primero es contar que bajo el nombre de Pablo, nosotros en el canon tenemos lo que llamamos cartas paulinas y lo que llamamos cartas deuteropaulinas. ¿A qué llamamos cartas paulinas? A las que consideramos, vemos, entendemos y estudiamos que fueron escritas o dictadas por Pablo mismo. ¿A qué llamamos cartas deuteropaulinas? A aquellas cartas que, aún teniendo el nombre de Pablo, podemos ver y estudiar, y se pudo ver y estudiar a lo largo de un tiempo, que no fueron escritas directamente por Pablo, o no fueron escritas, o no fueron dictadas, sino que fueron escritas por escuelas posteriores a Pablo. ¿Mm? Esta gran división, ustedes van a tener textos que van a estudiar ahí, esta gran división nos va a mostrar, por un lado, una figura de Pablo, según como veamos las cartas paulinas, en la que Pablo aparece más frágil, más débil, aparece como un trabajador manual, y aparece con algunas características comunitarias, no podría decir más horizontales. Mientras que en las cartas deuteropaulinas comienzan a verse algunos cambios en la forma de entender la Iglesia, en la forma de entender a Dios y a Jesús, y en la forma de formar la imagen paulina. Entonces, esta gran diferencia de cartas es algo que ustedes después van a ver en los textos, porque van a ver cuáles son las cartas que consideramos auténticas, es decir, escritas o dictadas por el mismo Pablo, y cuáles son las cartas que consideramos pseudoepigráficas. Palabra fea, ¿no? Porque pseudo es mentira, epígrafe es la firma. A mí me gustaría decir de escuelas posteriores a Pablo.
esto es, digamos, esto se verá después más en profundidad cuando sea la materia sobre Pablo, pero es muy interesante ver los cambios que hay. Y también es muy interesante ver cómo en la tradición posterior muchas veces entramos a leer desde las deuteropaulinas para después leer las cartas, digamos, auténticas. Pareciera ser que las deuteropaulinas quedaron como filtro, desde el cual entramos, nos pusieron los lentes para después leer las paulinas. Así vamos a ver que en el canon del Nuevo Testamento tenemos 3 fuentes para estudiar a Pablo. Las cartas propiamente de Pablo, las cartas deuteropaulinas y el libro de Hechos. Estas 3 fuentes nos van a mostrar a un Pablo no del todo igual. ¿Y por qué yo le decía recién a Fernando que me guardaba la pregunta? Porque en Pablo uno encuentra los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Este cambio hay que hacerlo. Los evangelios no son los textos más antiguos del Nuevo Testamento, aunque aparezcan primero en el canon. El canon tiene un ordenamiento teológico, no cronológico. ¿Sí? ¿Cuál es el escrito más antiguo? El primero que tenemos dentro del canon, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y estamos hablando alrededor del año 50. ¿Sí? Y en este texto es muy interesante ver cómo aparecen algunos términos que hoy nosotros los usamos casi sin pensar demasiado, ¿sí?, en ellos. Uno de esos términos que aparece, ¿sí?, por primera vez en el canon es eclesia o iglesia. Y es como esa primera comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús, no podemos decir cristiano, porque para Pablo vos le decías cristiano y dice, no te entiendo qué me estás diciendo. ¿Sí? Yo soy un judío que con estos otros descubrimos que lo que estábamos esperando finalmente llegó. Ese es Jesús. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué forma tomamos? ¿Cómo nos reunimos? La idea de eclesia, de iglesia, fue la que surgió como la posibilidad de encontrarse. ¿Había otras posibilidades? Totalmente. Habían grupos que se reunían alrededor de la figura de un dios, ¿sí?, para celebrar. ¿Sí? Había algo así más parecido a clubes, ¿sí?, donde se pagaban cuotas, ¿sí?, para después tener sanidad o, digamos, acceso a un entierro digno, ¿sí?, clubes o hasta sindicatos, si se quiere, ¿no? Había determinadas diferentes. Podía haber elegido la forma de sinagoga, pero se fue para el lado de eclesia. La palabra eclesia ¿aparece solamente en el Nuevo Testamento? No. Aparece ya en el Antiguo Testamento griego, traduciendo una palabra hebrea que es cajal. Cajal, que es una reunión amplia, grande. La cajal de Dios era la asamblea de Dios grande, donde entraban los nenes, los grandes, los que eran del país, los que eran de afuera del país, las mujeres, los varones, si había un esclavo también entraba. Esa era la cajal.
hay una palabra que a ustedes les puede sonar, a los que tienen Reina Valera 60, que es Cogelet, ¿no? ¿Qué es el Cogelet? El predicador, ¿no? O el eclesiastés, ¿sí? Viene de ahí, de Cajal. Y toma de ahí Pablo, esta idea de reunirse como una reunión amplia, extendida. Y la palabra iglesia va a estar en los escritos paulinos por todos lados. De hecho, cuando firma la carta dice a la iglesia que está en Tesalónica, a la iglesia de Gálatas, la iglesia, es decir, es la figura por excelencia para entender cómo nos encontramos. Tiempo después vinieron los evangelios. La palabra iglesia en los evangelios desaparece, excepto en Mateo 18, que es lo que preguntaba Fernando. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Eran los evangelios de medios rurales? ¿Y la idea de iglesia apareció en esos seguidores urbanos como era Pablo? Muy posiblemente. Es una posible respuesta. Mateo ya la conocía, la supo, y su evangelio como comunidad, yo digo Mateo, pero acuérdense que es una comunidad ¿sí? Y su evangelio lo entendió como la iglesia, el ordenamiento de su iglesia, la propuesta de su iglesia, etc. Puede ser. Entonces, por esto es que a mí me parece que tiene que ver con lo urbano y lo rural. Lo urbano, los seguidores urbanos se fueron por este lado de la iglesia. Lo rural se mantuvo con otras ideas, ¿sí? Mateo quiso acoplar, en cierta forma. Aparecen otros términos. El término evangelio que ustedes estudiaron en el primer momento, acuérdense que es el término que usa Pablo en estos primeros escritos. Ahí, si quieren, pueden repasar lo leído en la primera clase o escuchado. ¿Qué otros términos aparecen? Bueno, aparecen nuevos términos que son los que ayudan los llamados. ¿Cómo nos llamamos? ¿Qué somos? Bueno, somos hermanos, somos llamados, ¿sí? Y somos creyentes. Son tres formas que Pablo empieza a denominar. Las cartas paulinas tienen una particularidad, o tienen varias. Primero, que son una herramienta bastante original que empieza a utilizar Pablo para crear redes. ¿Sí? Una de las cosas muy interesantes que se ve en Pablo es que empieza a crear redes. Es decir, ojo que allá en Macedonia hay otros que están como nosotros. Ojo que allá en Acaya hay otros que están como nosotros. En Galacia hay más gente que está como... O sea, empieza a mostrar que los que estaban en Tesalónica, que eran poquititos, no estaban solos. Habían otros por otros lados. Empieza a conectar. Y ese trabajo es genial. Lo que hace Pablo es genial en el sentido de organizar una red de pequeñas comunidades que se sintieran parte de un mismo caminar. Entonces, esa es una particularidad que tiene el uso de la carta paulina. Otra segunda, es que Pablo nunca va a escribir solo. Nunca. No hay una carta paulina auténtica que sea escrita solamente por Pablo. ¿Sí? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Y esto también nos da una idea de la pastoral paulina. ¿Sí? Pablo no era el líder, Pablo formaba parte de un equipo pastoral, si se quiere. ¿No? Entonces, y cuando se dirigía, no se dirigía nunca a una persona.
su interlocutor, ¿sí?, que está creando ideas de relación entre jerarquías, que las borra, ¿sí?, y propone una horizontalización de la comunidad. Eso en las cartas deuteropaulinas, créanme que desaparece. La supuesta o posible o probable horizontalidad queda de fuera. Esa es una de las diferencias que podemos encontrar entre los escritos paulinos y los deuteropaulinos. Hay otros. El tema de la mujer. Pablo trabajaba codo a codo con las mujeres. Pero ¿por qué entonces no habíamos dicho que Pablo era machista? ¿Qué Pablo? ¿El de las deuteropaulinas? Ah, sí, era súper machista. Pero ese no lo escribió Pablo. Entonces, hay escuelas deuteropaulinas que cuando se empezaron a interpretar a Pablo, y le dieron vuelta a algunas cosas. ¿Sí? Pero Pablo hasta es criticado Pablo por trabajar codo a codo con las mujeres. Primero, vean y leemos este pasaje, ¿tiene la Biblia por ahí cerquita? Vamos a leer un texto de 1 Corintios. Esperen que lo puse al revés. En el capítulo, en Corinto, Pablo tiene problemas con algunos grupos de Corinto bastante pesados, por decir así, ¿no? Otros lo apoyaban, pero había unos que no lo querían absolutamente, lo criticaron desde siempre. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 9:5, el capítulo 9, Pablo se defiende, ¿sí?, como gato panza arriba, no sé si eso existe, pero se defiende su ministerio. ¿Qué dice en 1 Corintios 5:9? Si alguien quiere leerlo. Perdón, Tengo acá, 5.9 o ¿puedo leer? 9.5. Ah, perdón. 5.9 o 9.5, porque dijiste los dos, Pablo. 9:5, perdón. Es 9:5. que dice, no tenemos derecho, no tenemos Ese. derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Fíjense, Pablo se tiene que defender de que él andaba con una mujer, ¿sí? Y evidentemente estos muchachos que le estaban haciendo la vida imposible en Corinto, le dijeron, ah, qué bonito, usted dice que no hay que casarse y anda con una mujer, qué bonito, ¿no? ¿Y qué andará haciendo con esa mujer? ¿Qué les dice Pablo? Se la agarran conmigo. ¿Por qué no se la agarran con Pedro, con los que también están haciendo lo mismo? ¿Quiénes eran esas mujeres? Y algunos dicen que eran los que le planchaban la camisa, los que le cocinaban la ropa, los que le tenían todo listo para que ellos pudieran ser los apóstoles. Bueno, está bien, quienes quieran verlo así está bien, pero cuando uno encuentra otros textos de mujeres apóstoles, apóstolas, ¿sí?, se ve que estos apóstoles, estos andaban también con mujeres que también eran apóstolas. ¿Y eso le molestaba a Pablo? Para nada. Sino que está recibiendo los cachetazos de algunos de la comunidad, ¿sí?, que eso no les gustaba nada. ¿Quién era el machista? Pablo, que andaba y no le importaba recibir, y los otros apóstoles, porque no era una costumbre solamente de Pablo. Que una mujer anduviera sola en esos tiempos no era nada sencillo, era bastante peligroso. Se contrapone con esos otros textos que dicen que Pablo decía que la mujer calle en la iglesia y que se cubra y que como que no tenía derecho, ¿no? Ese texto Hay varios Pablos. Exactamente, ahí va.
Ahí va. Exactamente. El Pablo de las Deuteropaulinas, ¿sí? Y el Pablo de las Paulinas. Ahora, perdón, Pablo, acá en mi versión, que es Dios habla hoy, dice de llegar con nosotros una esposa cristiana. Y después abajo en la nota dice, como apóstol Pablo tendría derecho también al mantenimiento de su esposa si estuviera casado. Ahí se me complicó porque, o sea, la mujer lo mantenía a él, eso es lo que no me queda, tendría que buscar alguna de las comentadas, o sea, era como decíamos cuando éramos chicos, un payá. ¿Un qué? Un payá, eso decía mi abuela. El payá de Persia, o sea, los pueblos que lo mantenían. O que la comunidad debería mantener también a la esposa de él. Ahí vemos el tema de lo que nos... en realidad, había mujeres que acompañaban a los apóstoles haciendo el mismo trabajo que los apóstoles. ¿De dónde sale eso? Bueno, precisamente de un texto no canónico que se llama Hechos de Pablo y Tecla. ¿Sí? Que nos cuenta la historia de Tecla, muy lindo, muy interesante. Ese salió en la revista que está de la UCEL, creo que el número pasado. Si quieren buscar la revista de la UCEL, ese texto está traducido con todas las explicaciones, ¿sí? Si quieren pueden verlo. Pero ¿qué pasa? Claro, para algunos intérpretes de hoy en día, les es mejor traducir la palabra griega guiné, que significa mujer, por esposa, en vez de poner mujer. ¿Sí? Y la otra palabra griega, que es creyente, o sea, una miembro más de esas comunidades, ¿sí? ¿Cómo buscarlo en la revista? Se llama Teología y Cultura. Geología y Cultura no, Teo. Si buscan Geología y Cultura van a ir para cualquier lado. Teología y Cultura. Es una revista de la UCEL. Creo que fue el número anterior o el anterior, no me acuerdo bien, ¿sí? Que está el Hechos de Pablo y Tecla. Pero claro, sí, es muy difícil querer aceptar que había mujeres en aquel tiempo que también iban, que predicaban y digamos, llevaban el mensaje. Pero bueno, si hay un texto que dice la mujer que se calla en la congregación, es porque la mujer estaba hablando, ¿no? Eso es algo que siempre hay que ver el negativo, ¿no? Bueno, esto ya no sirve más, porque las fotos ahora son todo por celular, así que ya los negativos no existen más, pero si yo digo no matarás, es porque estás matando. Si yo digo no robarás, es porque estás robando. Si yo digo que la mujer se calle, es porque la mujer está hablando. ¿Sí? Si no, no tiene sentido. ¿Sí? Tengo que prohibir lo que está sucediendo, si no me gusta, ¿no? Pero eso es Primera Timoteo, y Primera Timoteo es Deuteropaulina. Le escribo una sola. Pablo era el que decía que el que nos salva es Jesús, y no hay otro que nos salve. ¿Cómo te va a decir que a algunas personas, la mujer la salva por la maternidad, la salva? Y entonces, ¿para qué vino Jesús? El mismo Pablo que les aconsejaba no casarse porque está mejor, qué sé yo, después le dice, bueno, no se case, pero ustedes se pierden. Entonces, ¿no? Hay diferencias muy grandes, ¿sí? Por eso es bueno que sepamos que hay cartas paulinas y deuteropaulinas. ¿Cuál era el contexto por el cual se pide no tener hijos o tener hijos?
Tener hijos. Tener hijos, porque, como vos dijiste antes, cuando hay que aclarar es porque es lo que está sucediendo, y si se pide que la mujer se salva por la maternidad, ¿cuál era como que me provocás a pensar, ¿cuál es el contexto que hay que pedir tener hijos para que la mujer obviamente quiera acceder a esa salvación por la maternidad? ¿Se necesitaban hijos para algo? ¿Hombres para algo? No sé cómo darle la vuelta, pero me provoca que vamos por Ya. ahí. En su momento, hace mucho tiempo, y bueno, sí, era necesario que hubiera hijos para continuar el Homo sapiens. En la época romana eso ya no era un tema. El tema era que la mujer se ocupara de eso y no se ocupara de hablar en la comunidad. O sea, está contrapuesto. Está contrapuesto. No es este tu lugar es este otro. Se le filtró la cultura machista, y sí, se le filtró un poquitito. Toda primera Timoteo es bastante, no es de mi agrado, pero bueno, sí. Ya lo encontraste, Alejandro, genial, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí tienen un texto no testamentario, no canónico, perdón, no canónico. Excelentemente traducido por Plutarco Bonilla, con una cantidad de notas al pie que son geniales. Fíjense ese texto, lean ese texto, ¿sí? Y vean el lugar de la mujer en ese texto, es genial. Como dato, ese texto, Elsa Tames dice que ese texto es la razón por la cual se escribe Primera Timoteo. ¿Sí? Tengan eso en mente. Bien. Freno por acá. Tienen esta semana. ¿Qué tienen esta semana? Bueno, como siempre, lo que son actividades, ¿sí? Hay un texto de Néstor Migue que lo van a utilizar para varias preguntas. Un solo texto de Néstor Migue, porque en ese texto Néstor Migue habla de la comunidad de Corinto, de la comunidad tesalónica, entonces yo les pido que lean determinadas comunidades. Si mal no recuerdo, creo que les sirve también para la clase que viene. Eso es la actividad. ¿Sí? Como siempre tienen los escritos ahí que nos dejó Ángel, ¿sí? Traducidos no, pasados en limpio. Lo único que falta, que el pobre Ángel los pusiera en griego a los textos, pobre. Ya con el tipeo que hizo, está excelente. Y la parte de foro. El foro, como yo siempre les digo, es algo más hermenéutico. Y en este caso es particularmente hermenéutico. Es decir, lean el texto de Míguez y después piensen en el foro. Que me parece que se van a armar muy lindos debates. Y bueno, y espero, me parece que me están debiendo, acá viene, antes de cerrar, viene ya estás. Me están debiendo varios trabajos. Yo sé que no me quieren hacer trabajar y está muy bueno, me alegra mucho, pero háganme trabajar un poquito más. Participen de los foros, denle fuerte a los foros, que ahí nos intercambiamos ideas y todo, y las actividades, ¿sí? Las actividades, acuérdense que llevan nota para el final, digamos, para toda la materia. Bueno, después del reto, no sé, ¿queda alguna pregunta? No, no es un reto, es una animación. No, pregunta no, pero yo les decía a Ángel, estábamos compartiendo con los compañeros que estoy sobrepasada de trabajo, como todos, ¿no es cierto? En la escuela, las actividades pastorales de mi comunidad, estoy sobrepasada, pero voy leyendo tan de a poquito que no me alcanza. Así que espero poder ponerme al día y aprovechar Semana Santa cuando no tengo clases y ponerme al día para después encaminarme. Necesito un poco más de tiempo. Nada más. 5 Ave Marías y 2 Padre Nuestro. Hecho. Ahora, Pablo, El siguiente, una pregunta. Alejandro, a ver qué te toca a vos.
Sí, no, porque yo ya te conté, también me pasa lo mismo que a Graciela, pero en otro contexto. No, pero se me ocurrió el otro día cuando estaba haciendo los trabajos, se me ocurrió una cosa, porque digo, no podés dividirlos en dos y que te vayamos mandando, por ejemplo, uno está Richard y Köster, por ejemplo. Digamos, hacer trabajo práctico 1, trabajo práctico 2, que te mandemos todo Richard y todo Köster, por ejemplo, porque sería, primero que va a ser mucho más fácil para tu lectura, porque no es lo mismo escribirte, no sé, 8 páginas que escribirte 4 y 4, digo, y así podemos ir sacando y no estar pensando, a mí lo que me pasa, por ejemplo, a mí me falta terminar esta segunda parte de la clase anterior. Y bueno, ¿viste? Tengo que poner así, siendo que ya tengo la mitad del trabajo. No sé, digo, se me ocurre eso y sería, creo que, no sé si mis compañeros, Sí. que no sé qué Yo creo pensarán, que pero lo digo, teníamos, creo que lo teníamos así, no me acuerdo, pero creo que lo teníamos así y la gente no era tan ordenada. Me hacía la primera parte, pasaba la siguiente semana, me hacía una segunda, iba leyendo y le iban quedando partes de una semana, partes de otra somos semana. gente grande, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, claro, sí, 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 O sí. sea, yo lo que pasa es que te digo, lo hago así, pero te lo estoy entregando, creo que cierra mañana a las 12 de la noche y a las 12 menos 5 te lo estoy entregando, siendo que ya tengo la mitad hecha, ¿me entendés? O sea, Claro. ese es el tema. Igual vos venís bastante bien. Uy, Pero bueno, pero... con lo que dice Alejandro me doy cuenta que yo estoy entregando tan tarde, o sea, ya me pasé, ¿voy a poder subirlos igual a la plataforma? Sí, Ah, sí, sí, sí. ahora ahora que dijiste eso, Alejandro, dije, ay, me olvidé de las fechas. No, está abierto, queda abierto, no, no. Ah, bien, 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 listo, Sí, 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 gracias. sí. No, Claro, sigan, lo que sigan pasa es que, haciendo ¿sabés eso. cuál es el tema, Graciela? Que después se te junta con la siguiente clase. Yo por eso trato de cumplir con las fechas, por ¿Sabés eso. qué me pasó? ¿Sabés qué me pasó? De pava nomás, ¿eh? Empezamos Antiguo Testamento y me descolgué con Nuevo. Cuando arrancamos y le pregunto a Ángel como la semana, ¿estamos cursando al mismo tiempo? Era para mandarme a freír churros. Y ya ahí tuve desfasaje de una semana, que no es poco. Y todo el trabajo que tengo atrasado de la escuela y de otros cursos que ya tenía eh, transitando y voy cerrando. Así que estoy así, pero bueno, no importa. No soy la primera ni la última, voy llegando. Pero ahora que vos dijiste la fecha, dije, ay, no sea cosa que después no los pueda entregar, pero sí me voy a poner al día porque si no es un desastre. Sí, sí. Que eso es lo que pasaba, Alejandro, con el otro sistema. Aunque sea hago la mitad y la entrego. Y me tiraban la mitad. Ah, ok. Pero por eso digo, entonces te tiraban el de 4 hojas y en vez de hacer la 8 te tiraban 4 y bueno, después en el otro hago 4 más. Y en el otro, y digo, no, haceme las 8 aunque sea con tiempo, pero haceme las 8. ¿Está bien? Porque si ¿Está bien? no, No sabía eso, eh, no, no. claro, y son cosas que uno va recorriendo y que va viendo costumbres argentinas o de diferentes lugares, no sé si será solamente Argentina. Y dice, no, mejor vamos a hacer la vieja usanza. Pero bueno, gracias por la sugerencia. Sí, sí. No, por ser lo que pasa, aparte, Pablo, y esto lo digo muy en serio, no es una actitud chupamedística, pero son textos muy ricos que requieren, eso lo hablábamos con algunos de los compañeros, textos muy ricos que requieren mucho análisis y para entenderlos y para poder aprovecharlos, ¿no es cierto? No es que vos lo lees y haces un resumen de, no sé, de la guía Peuser, ¿no? Para los que somos medio jovatones sabemos lo que es eso. O resúmenes la Claro, ¿te acordás de los resúmenes del Hugo? Exactamente, o de la Vázquez Neuquén en la Facultad de Derecho. Eh, Esto, aparte, es algo que creo que todos los que estamos estudiando acá lo hacemos porque queremos, por placer, no porque tengamos que dar clases de teología en 4 años, ¿no? O sea, eh, a mí por lo menos, a mí me pasa eso, ¿no? O sea, entonces me gusta detenerme, y aparte convengamos que, por ejemplo, el señor Richard, o el señor, especialmente el señor Köster, que es alemán o austríaco, no sé, son un poquitito complicaditos, ¿no?
para entenderlos. Entonces hay una lectura un poco más profunda que lleva más tiempo. En relación a lo que dice Alejandro, no me estoy tirando de nada, solamente yo cuando no voy entendiendo algo, que me cuesta un montón, voy a Google. Entonces pongo algo, qué sé yo, contexto o algo como para que me oriente, y después cuando estoy más o menos orientada, vuelvo a la lectura. Y hay un millón de cosas para ver, entonces me pierdo. Entonces mi pregunta concreta es, ¿vos nos podrías facilitar algún otro texto de soporte que yo diga, bueno, me estoy medio como perdiendo, puedo ir a buscar algo donde sé que no me voy a perder y estoy dentro de la línea de lectura? Capaz que ni voy, pero Eso estaba pensando. claro, porque quizás no lo necesito, pero a veces me pasa que con alguna lectura que no puedo pronunciar el autor que dijo Alejandro, como 5 veces tuve que leer y iba, Sí. buscaba, iba y buscaba. A Me mí, sí. encantó, ese ejercicio que me provoca, me encanta, pero cuando siento que estoy clavada, digo, otro que tenga una lectura un poquito más sencilla, que yo lo pueda entender, y después puedo volver al texto para ver desde qué lugar me lo quiere presentar el autor. Para eso, capaz que ni voy, pero si yo sé que tengo algo, me siento como con respaldo. No sé. Está bien, está bien. María Luz, habías levantado la Sí, mano. a mí me está llevando muchísimo tiempo las lecturas, porque para empezar el vocabulario, yo continuamente tengo que ir a buscar a ver el significado de las palabras. Estoy como recién entrando en esto y me siento que, bueno, no sé nada, pero además ni siquiera el significado. Para entender una frase a veces tengo que buscar 2, 3 palabras. Y, me lleva muchísimo tiempo. Y a veces me tranco, como dice Graciela, no logro avanzar en el texto de la bibliografía. Y me pongo mal porque vienen las fechas y bueno, después digo, no, yo tengo que entender lo que leo, si no lo entiendo no tiene sentido que haga una tarea así repitiendo una cosa porque repetirla. Así que bueno, yo todavía también estoy un poco luchando con la forma de estudio y entrando en toda esa terminología. Y me lleva mucho tiempo. Yo no logro en una semana hacer, me lleva mucho tiempo. Todavía tengo todo como una nebulosa yo no sé cuánto he entendido de todo lo que se ha hablado, algo me queda, pero me está resultando complicado, quizás porque yo no estaba en esto, o siempre estuve acostumbrada a una terminología más científica. Hay que entrar en el lenguaje, ¿no? Hay que comprender el lenguaje de los críticos y de todo esto. Además, cada vez que habla de los papiros, y eso yo también quiero saber, y dónde está este lugar que lo encontraron, y bueno, tengo que ir pasando por alto muchas cosas para terminar la lectura, y al final veo que se pierde mucho de la riqueza de los textos, ¿no? Bien. Es comentar eso. Sí, está bien. Me están haciendo sentir re mal. No. Pero lo peor, ahora voy a tomar 3 vasos de agua. Te han tocado unos alumnos que no... Re quejones. A ver, lo del papiro de Egerton y todo eso, ustedes vieron que hubo gente que preguntó, está genial que se interesen y todo, pero pásenlo de largo. Estamos en la materia Introducción al Nuevo Testamento. Claro. Ahí va, a veces uno no sabe jerarquizar y decir, yo esto qué hago, lo paso. Yo vi que preguntaban de eso, digo, esto entonces es más importante. Vos viste que no lo contesté porque no quiero que nos profundicemos en una materia que es la primer materia. La primer materia, o sea, recién están acomodándose, o sea, yo eso lo entiendo, está bien, está perfecto, pero si yo veo que en el resumen ustedes me dejaron de lado algo que yo quiero, se los voy a marcar, creo que ya lo he hecho, creo que les he dicho, fíjate tal cosa o relee tal cosa, todo, porque por ahí o lo leyeron pero después me pusieron lo que siempre creían, ¿no?
No, fíjate, volví a leer esta partecita, nada más. Acuérdense que lo que yo busco con eso es que ustedes hayan leído, ¿sí? Porque si no, no sé si leyeron. Entonces es mi forma de saber. Mándenlo. Si yo veo que me pusieron cualquier otra cosa, se los voy a... No para que me lo hagan de nuevo, porque se los aclaro, no es para que me lo hagas de nuevo, es relee esta parte, relee esto que pusiste, porque a lo mejor eso lo leíste al revés, ¿sí? Pero en general, la verdad que están viniendo muy bien. Algún puntito muy pequeñito, no es grande ¿sí? Pero bueno, animaos y escribíos, o no sé cómo sería, o escribid todo lo que podáis. Se los digo en Reina Valera 60, que es lenguaje revelado por Reina Valera. ¿Sí? Animémonos y vayan. Exactamente. Y escriban, sería. Eso. Pero digo, no se traumaticen, están en la primer materia, obviamente el lenguaje nuevo, cuando le aparezcan palabras griegas, corran a un lado, cuando le aparezca algo que ustedes dicen, uy, pero esto es muy específico, yo diría, no vayas, Graciela, a buscarlo porque es al Google, porque no, haz el resumen lo mejor que, ¿sí? Igual, hay gente que me hace resumen de 18 páginas y hay gente que me hace resúmenes de 3 páginas. Y vos lees los resúmenes de 3 páginas, tan geniales. Sacó pum, las 3 ideas centrales. Y otras personas no, son más narrativas. ¿Sí? Bueno, está bien, cada uno hace el resumen como entiende. Yo trato de ver que las ideas centrales estén. Eso, nada más. ¿Sí? Pero bueno, nada, eso. Disculpen si metí en eso, para mí es una práctica. Raúl me tiene traumada con las apreciaciones y... No entendí, si metí en que no sé. Sí, no la entendí tampoco. No sé a qué se refirió, creo que a eso de lo Sí, él del es el que papiro. hace, de los papiros que hace el comentario. Los papiros. Ok. Está bien. No, Raúl, está bien, digo, te interesa, pero para una materia de introducción, si nos metemos por ese lado, nos vamos y tenemos 8 clases nomás, ¿no? Como para ver todo el Nuevo Testamento, es muy ajustadito, ¿no? Digo, es reinteresante meterse con todos esos temas. El libro, si te interesa, Métodos exegéticos, de Isedet, ¿no? Tiene todo el tema de los papiros, todos los exactamente, ese mismamente. Ahí, Raúl, pero está también, creo, debe estar en internet, no sé cómo, ¿sí? Ahí tenés para ver el tema de los papiros, ¿sí? Cuáles son los testimonios más fiables para un libro bíblico y cuáles para otro, bueno, todo, ahí podés meterte con eso, ¿sí? Debe estar en la biblioteca de Lausel también. Debe ser, sí, puede ser. Bueno, no quiero demorarles más y que no me digan más que soy un malvado que los hace leer cosas que no entienden y que sufren mucho por culpa mía. Así que me voy. No, te queremos arruinar el fin de semana solamente. Te queremos arruinar el fin de semana. No, gracias por la oportunidad de poder expresar estas cosas que son muy importantes, Dios, que nos comuniquemos. Seguro, sí. Bueno, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en 15 días. Claro, Viernes Santo. Sí. Que viene, sí. Santo. Bien.